Este es el resumen de noticias para nuestros amigos de YouTube, que como siempre nos siguen a través de redes sociales. Recuerda, Objetivo Oaxaca es un noticiario vía televisión por internet que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Facebook, y un resumen de noticias a partir de las 10 de la mañana lo encuentra usted aquí en nuestro canal Rocío Aragón, mi videoblog, para que nos siga, le dé me gusta, comparta la publicación y desde luego síganos en redes sociales, Objetivo Oaxaca, Rocío Aragón Noticias, y en Confianza con Rocío Aragón en Facebook, y en YouTube Rocío Aragón, mi videoblog. Y bueno, pues en información de carácter internacional le platico a usted que el Papa Francisco dice que no va a mediar en el caso de Venezuela. Muchos habían pensado de que posiblemente el Papa Francisco fuera mediador para evitar que cualquier situación pues pasara a mayores. Sin embargo, el Papa Francisco ha escrito al presidente venezolano Nicolás Maduro que las condiciones no están dadas para una mediación del Vaticano en la crisis política del país sudamericano, según se informó este miércoles. El diario Corriere della Sera citó una carta que dijo: Francisco escribió a Maduro el 7 de febrero, días después de que el presidente venezolano dijo que había pedido al Papa que le ayudara a iniciar las conversaciones con la oposición. Según el artículo, Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido con gestos concretos para implementar estos acuerdos, escribe el pontífice según Corriere della Sera. El Vaticano no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones y el lunes una delegación que representaba al líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunió en el Vaticano con funcionarios pontificios. Francisco ha deplorado que los obispos venezolanos fracasaran en sus esfuerzos para ayudar a distender la situación política y social del país, donde buena parte de la población padece de la escasez de alimentos y medicinas, muy a pesar de que Nicolás Maduro afirma que Venezuela no necesita de esa ayuda humanitaria, porque afirma que pues estarían los otros países interviniendo en la política interior del país. Pero más allá de ese asunto, ciertamente que preocupa las condiciones en las que nuestros hermanos venezolanos se encuentran en este momento, precisamente a raíz de la crisis humanitaria que se vive en el país y de la negativa por parte de Nicolás Maduro, pues para aceptar la entrada de ayuda humanitaria en ese lugar. Por otra parte, ayer, como oportunamente le dimos a conocer en Objetivo Oaxaca, se definió pues la cadena perpetua pues por parte de las autoridades americanas en relación con el caso del Chapo. Se hablaba también de que en el caso particular del Chapo, y de acuerdo a una opinión de un agente de la DEA, el Chapo afirma perdió el control. Precisamente por eso es que finalmente todo deriva en este asunto del que ya le hablamos, de la posibilidad de una cadena perpetua, aunque se definirá concretamente hasta el 25 de junio si va a hacerse efectiva esta cadena perpetua para el hombre más poderoso en este momento, como es el Chapo, que está en Estados Unidos siguiendo este proceso. De acuerdo a esta información, este agente de la DEA dijo que Joaquín El Chapo Guzmán llegó a un aeropuerto de Long Island, Nueva York, con lágrimas en los ojos. El alguna vez poderoso líder del cártel de Sinaloa estaba acostumbrado a estar rodeado de guardaespaldas, pero en enero de 2017 era escoltado por agentes federales de Estados Unidos, uno de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y el otro de la Administración Antidrogas, más el Chapo, pues el Chapo Guzmán fue hallado culpable, y escucha así el resumen del veredicto. Es un momento difícil para este hombre. El arresto de Guzmán en México un año antes y su extradición a los Estados Unidos fue la culminación de una investigación y búsqueda de casi 30 años para llevarlo ante la justicia.
El genio criminal, que una vez se jactó de su habilidad para evadir la captura e incluso pagó a cineastas por una película sobre su vida, miró con perplejidad a los agentes que lo introdujeron a una camioneta negra en aquel entonces. Ya no tenía el control, perdió el control, dijo a la CNN en una entrevista exclusiva para Ray Donovan, el agente especial que encabezó el esfuerzo de 22 agencias para capturar a el Chapo Guzmán. Está fuera de México, está en suelo estadounidense, y para mí ese sentimiento de derrota que sentimos cuando escapó, eso es lo que él sintió en este punto, la derrota, habló este agente en relación precisamente con la detención en primera instancia de Joaquín El Chapo Guzmán, que perdió el control según él mismo lo dice. Pero fíjese esto en información de carácter internacional, le platico, amigo del auditorio, que hay una voz de alerta sobre la explotación sexual infantil en apps de citas. Desafortunadamente, cada día más los niños, los jóvenes, tienen acceso a este tipo de apps de citas, que incluso hasta algunas se publicitan en televisión abierta. Esto preocupa, ¿por qué? Porque muchos han caído en ese garlito y de esa manera pues han sido enganchados, muchos de ellos han desaparecido y no se ha sabido más de ellos precisamente porque fueron atrapados por estas redes. Las apps de citas funcionan para conocer gente en un solo clic, para acercarte y conocer al amor de tu vida, así se ofertan. Sin embargo, también ocultan una infinidad de peligros. Recientemente se dio a conocer que el gobierno de Reino Unido solicitó a Tinder y a Grindr información acerca de las medidas que toman para evitar la explotación sexual infantil. De acuerdo con The Times, estas aplicaciones brindan fáciles accesos a los niños para los agresores sexuales y pedófilos. La policía británica ha investigado más de 30 casos de violación infantil ocurridos entre 2015 y 2018 y que resultaron estar relacionados con niños y adolescentes que evadieron los controles de edad en aplicaciones como Tinder y Grindr. Un claro ejemplo es el caso de un niño de 13 años que tenía un perfil en Grindr, que fue violado o abusado sexualmente por al menos 21 hombres. El periódico también reportó 60 casos adicionales relacionados con delitos sexuales contra menores de edad que tuvieron lugar a través de aplicaciones de citas, y se dice que la víctima más joven tenía tan solo 8 años de edad. Es importante que usted, amigo del auditorio, si tiene hijos pequeños, hijos jóvenes, revise, no porque parezcamos policías, pero sí que revise los contenidos de su equipo de cómputo, de su ordenador o de su teléfono celular. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que por curiosidad entran a este mundo, y más aún por el hecho de que a lo mejor en su entorno familiar no tienen el cobijo suficiente como para enfrentarse a una situación de estas, y muchos, desgraciadamente, en ese primer contacto con el posible agresor, pues caen presas de redes, incluso hasta de tratantes de blancas o tráfico de personas. Regresando a México, le platico dentro de lo más relevante que hay, que maestras y padres de familia se están manifestando en relación con esto que decidió Andrés Manuel López Obrador de retirar los apoyos del Fondo Bienestar para las estancias infantiles en nuestro México. El desarrollo de 330,000 niños menores de 3 años está en riesgo, al igual que el empleo de las cuidadoras de 9,500 estancias infantiles y la brecha de desigualdad de género, luego de que el gobierno recortó casi la mitad del presupuesto anual del programa creado en el año de 2007. El día 1 de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró frente a miles de asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México que se mantendrían las estancias infantiles. 2 meses después, en ese mismo corazón de la capital del país, cientos de encargadas y padres de familia se manifestaron frente a Palacio Nacional contra el recorte del presupuesto del programa de casi la mitad, que son 2,000 millones de pesos, ya que acusaron que los 1,600 pesos bimestrales dados a los padres de familia de manera directa, que eso es lo que se va a hacer, no cubrirán sus salarios ni los insumos para dar alimentos ni recreación a los menores. 1,600 pesos bimestrales a los padres de familia. ¿Qué es o en dónde ha recaído también para los mismos padres de familia la responsabilidad? Bueno, en los abuelos, porque han dicho que los abuelos serán ahora los encargados de cuidar a los menores. Los abuelos
no tienen la obligación de cuidar a los menores hijos. Es una opción, pero no una obligación. Es muy diferente que de pronto, digo, yo no soy abuela todavía, pero de pronto los abuelos les digamos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Trae a los niños, no pasa nada, a mí me gusta cuidarlos y convivir con ellos, pero muy distinto es que tenga que obligadamente cuidarse a los niños porque no queda de otra. Eso en el mejor de los casos en que las madres y padres de familia tengan papás y mamás que puedan apoyarlos en el cuidado de los nietos. De lo contrario, ¿de dónde los van a dejar? Hay muchos, desafortunadamente, que van a tener que elegir entre trabajar para ser los proveedores de la familia, porque hay muchas madres y padres de familia que son solteros, o dejar a sus hijos encerrados en casa, con el consabido riesgo, obviamente. En nuestro país, gran parte de nuestro país, en México, padecemos del problema de los temblores, ¿no? Imagínense, los dejan encerrados, que pueden hacer un incendio, qué sé yo, tantas cosas y tantos riesgos a los que los menores de edad pueden enfrentarse. Agregado a este punto, amigo del auditorio, algo muy importante, relacionado precisamente con el hecho pues de que los abuelos no tienen la capacidad para atenderlos. Y otro punto que también ayer las madres, padres de familia y también maestras que se manifestaron en el Zócalo capitalino fue, se está quitando el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres podían ser libres hasta cierto punto para poder trabajar y ser las proveedoras de su hogar, y muchos padres solteros también, porque tenían la oportunidad de llevar a sus hijos a las estancias infantiles. Ahora no. Ahora les están restando poder a las mujeres o nos están restando poder. Ojalá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de verdad tome en cuenta la voz de miles de mujeres y hombres que están siendo afectadas a raíz de este recorte presupuestal a las estancias infantiles. Es importante que usted lo tome en cuenta y que ojalá, repito, pues haya ciertamente esa voz de las mujeres y de los hombres que más lo necesitan, que sea escuchada por el gobierno federal. De lo contrario, pues simple y sencillamente estas mujeres y hombres tendrán que ingeniárselas, porque con 1,800 pesos a nadie le alcanza para llevarlo a una estancia infantil. Una guardería con estas mismas características de orden privada, al menos en el estado de Oaxaca, puedo decir que está sobre los 2,500 pesos si quieren tiempo completo, alimentos y todo eso, más que una universidad de las más económicas. Entonces, no es sencillo. Y si el padre de familia no solamente tiene un niño, sino 2 y hasta 3, imagínese nada más. Y pues una situación que ha conmovido al mundo, debo decirle, fue el hecho de que luego de sufrir una brutal violación múltiple, un adolescente de 15 años de edad decidió quitarse la vida. Esto ocurrió en Australia y lo dio a conocer The Australian. Reportó que el menor intentó contarles los terribles hechos a sus padres, pero estaban demasiado borrachos para entender el problema. El cuerpo del menor fue encontrado en el campamento de la ciudad de Cunumura. Informes escolares y amigos del chico relataron que se trataba de un buen estudiante y un agradable chico, aunque tenía un historial de drogas y alcohol muy grave. Imagínense, sus padres drogados, alcoholizados. Aseguran que en su casa existía mucho maltrato y violencia intrafamiliar. Tal era la falta de atención de sus padres con su hijo que una persona que no era familiar tuvo que denunciar la violación que sufrió el menor. Fue esta acción la que lo llevó a contarle a trabajadores sociales lo ocurrido. Autoridades australianas ya investigan 12 casos similares ocurridos durante 2012 y 2016. Si usted sabe o conoce de algún caso de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil, denúncielo, repórtelo. Y también recuerde comunicarse con nosotros al 951-150-5535, línea de comunicación que ponemos para usted también a través de YouTube. Gracias por su compañía. Este es un resumen de noticias de Objetivo Oaxaca a través de redes sociales y en particular de YouTube. Dele me gusta, comparta la publicación en Rocío Aragón, mi videoblog. Soy Rocío Aragón, hasta pronto, gracias. Daniel Aragón en el control operativo de su espacio. Objetivo Oaxaca, el resumen.
Objetivo Oaxaca. Veo de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en redes sociales y también síguenos como @Javier_prensa, @RocíoAragón y @Objetivo Oaxaca. Facebook me encuentra como Objetivo Oaxaca, Rocío Aragón Noticias, y en confianza con Rocío Aragón.